Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Verso 2, léalo por favor. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una oración. Amado Dios y buen Padre celestial, agradecemos por tu infinito amor y piedad, que hoy nos hayas congregado nuevamente aquí en esta tu casa. De la misma forma, mi Señor, prepara también nuestro corazón, prepara nuestra alma para poder recibir de ti el mensaje que tú tienes preparado para nosotros en esta noche. Acelera, oh Dios, los pasos de aquellos hijos tuyos que han dispuesto en su corazón recibir de parte tuya, mi Dios, no solo el mensaje, sino también, Padre, tu poder, tu dirección, tu asistencia. Mi Dios, que en esta noche también tu pueblo pueda reconocer tu grandeza y que esta palabra pueda tener esa cabida de una manera tan radical que pueda ayudarnos a transformar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Oh Dios, habla, que su pueblo se dispone a escuchar y a obedecer tu palabra. En el nombre que es, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando retomamos la enseñanza del libro de Jonás, allá en el capítulo 4, usted recordará perfectamente de qué manera nuestro Dios había dispuesto que su profeta Jonás fuese a una gran ciudad llamada o denominada Nínive, la cual, como usted ya lo sabe, era la capital del imperio asirio. Para los ninivitas, el Dios de Israel era un Dios ajeno, un Dios extraño. Diríamos que no era a quien ellos rendían culto. Mas, sin embargo, en el plan de Dios estaba que los ninivitas escucharan el mensaje. Y utilizó, a la verdad, a un hombre que no estaba dispuesto a enviar su mensaje para esa nación. Ya hemos ahondado bastante diciendo que Jonás tenía sus propias razones personales para que los ninivitas no se salvaran o no escucharan el mensaje de Dios. Digamos que para Jonás los ninivitas eran indignos de recibir un mensaje tan sagrado. Él reconocía en los ninivitas que era una generación perversa, que era una nación que había causado mucho mal a su nación de Israel. Esto y otras razones más hacían de Nínive, diríamos, una ciudad no apta, de acuerdo al concepto de Jonás, para recibir el mensaje de la gracia. Mas, sin embargo, Dios tenía preparada una palabra para poder tocar el corazón de todos los ninivitas. Recordará usted que Jonás se adentró en la ciudad camino de un día e iba gritando o proclamando por la ciudad con un pequeño y corto mensaje, el cual consistía en muy pocas palabras. Nínive de aquí a 40 días será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Mas, sin embargo, la palabra de Dios no cayó vacía. Dio su efecto en el corazón de los ninivitas hasta el punto que la misma Escritura dice en capítulos anteriores que los ninivitas se arrepintieron, se estremecieron por esa palabra y buscaron el rostro del Dios de Jonás de una manera tan radical, tan abrupta, que hasta hicieron un ejercicio o una práctica que hacían los judíos. Convocaron a toda la nación para que ayunasen y buscasen al Dios de Israel en arrepentimiento.
Esto fue un decreto real y todos los ninivitas se volcaron y comenzaron a cambiar su forma de vivir. Esta situación, como usted lo leyó en el verso número 2 del capítulo 4, esta reacción que Dios provocó en los ninivitas causó grande molestia a Jonás. Ahora bien, cuando Jonás, del verso 3 al verso 4, le exclama a Dios que él siente morirse porque no se está dando o no se están haciendo las cosas como él pensaba. Sí, Dios por su parte, mi amado hermano, si bien es cierto, no le contestó a cada una de sus preocupaciones internas o sus amarguras. Dios simplemente lo dejó como una pregunta en el corazón. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Que es lo que usted puede leer o puede apreciar en el versículo número 4, en el cual se nos dice textualmente: y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Es decir, en ver si tanto malestar, puede existir tanto malestar en tu corazón porque esta nación no ha sido destruida. Mi amado hermano, si usted es un poco, diríamos, juicioso en hasta este detalle a manera de introducción, ¿qué hombre en una sola predicación ha podido llegar a ganar tantas almas? He escuchado de muchos evangelistas que, teniendo preciosas campañas como lo es Billy Graham, alcanzó a miles de personas para Cristo. Y esto a veces en un solo, digamos, escenario, en un solo día. Pero ¿quién de los, diríamos, de los hombres de renombre en la actualidad han podido ganar en un día de evangelización con un mensaje tan pequeño y de pronto sin tanta contundencia habrán podido ganar 120,000 personas? 120,000 personas para Cristo. Sí, Jonás, mi querido hermano, de mala gana y con un mensaje muy escueto, por así, digamos, decirlo, mi amado hermano, ganó para el Señor 120,000 vidas en una sola predicación. En la actualidad, si alguien ganara 1,000 vidas, 1,000 almas para Cristo, creo que sería así de un gozo inefable, un gozo terrible en Dios. Y no fuese una motivación de pena o de tristeza, sino más bien de orgullo, de felicidad, porque si el nombre de Dios se ha glorificado en la tierra. Por si en contraparte Jonás está triste, apesadumbrado y no le interesa el fruto, el gran fruto, si que ha obtenido la predicación y siendo él el instrumento que Dios había usado. Ahora bien, adentrándonos ya en el versículo 5, que es el texto que nos compete en esta noche, se lee de la siguiente manera: y salió Jonás de la ciudad y acampó, dice ahí, hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí Jonás, ¿qué cosa? Una enramada, una especie como de carpa, obviamente rústica, con ramas de árboles, y se sentó, dice la escritura, debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Jonás había ya transmitido al Señor su gran preocupación: quiero morirme porque las cosas no se han dado como yo las imaginé. Pero Jonás, parece contradictorio, tenía una esperanza. ¿Cuál? Que los ninivitas hubiesen arrepentido, pero que al corto tiempo hubiesen nuevamente reincidido en la falta. Es decir, creo que los ninivitas se arrepentieran, bueno, está bien, pero yo creo que va a ser así de corta duración su arrepentimiento, como cuando a veces puede llegar a pasar esto ante nuestro propio hogar, en nuestra propia casa. Un marido se puede arrepentir, sí, de alguna situación, pero si su promesa de no volverlo a hacer puede ser que dure un día, una semana, un mes, y al siguiente mes vuelve a reincidir en la falta. Esa esperanza tenía Jonás, que los ninivitas y su arrepentimiento fuese de corta duración. Y es eso lo que le hace a Jonás irse a un lugar alto y posiblemente algo desértico, donde se podría observar la ciudad a distancia,
Y él, obviamente, creyendo de que los ninivitas reincidieran en su falta y que Dios de una buena vez haga lo que ya había hecho con otras ciudades, si dentro, diríamos, del escenario bíblico neotestamentario, que Dios haga llover fuego del cielo y consuma a sus adversarios. Esa era la esperanza, imagínense, de Jonás. No querer que las vidas se salven, sino por el contrario, que las vidas sean destruidas. Amado hermano, esta postura de Jonás sería el escenario perfecto para que Dios pueda trabajar. Dios, mi amado hermano, no podía ya darle argumentos a Jonás para que pudieran hacerle cambiar de pensar. Cosa curiosa, si esta es la segunda oportunidad en la que Jonás ora a Dios. La primera se lo puede notar en la palabra cuando él se encontraba en donde, dentro del gran pez, que lo había, sí, que Dios había ordenado que él lo tragase. Su oración ahí era de arrepentimiento, era de alguna manera de búsqueda, de sumisión y de poner su vida, si diríamos, al servicio del Señor. Pero ahora vemos a un Jonás con una actitud muy, pero muy diferente. Un hombre sin misericordia que predicó por obligación, no por amor, interesado más en sus propios deseos antes que en la salvación de la gente. Mi amado hermano, Dios no quiere de alguna manera confrontarlo más con palabras, sino que ahora lo va a hacer a través de una preciosa y gran ilustración, diríamos así, en cuanto a su forma de vivir. Y es ahí, mi querido hermano, donde en esta noche, este texto bíblico del versículo 5 nos va a dar como paso a tener el tema de predicación en esta noche. Pequeño, pero conciso. Calabacera sí, gusanos no. Así se titula en esta noche el mensaje. Calabaceras sí, gusanos no. Verso número 5. Dice el Señor: salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada. Se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Verso número 6. Comienza a leerlo. ¿Qué dice el Señor? Y preparó Jehová Dios una calabacera. Quiero que se detenga ahí, en esta primera expresión bíblica. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Para aquellos que tienen un poquito de conocimiento o diríamos sin de visión en el área de la agricultura, sabrán bien que la calabacera, sí, o lo que se podría conocer como el zapallo, en este caso, de este tubérculo del cual hoy por hoy este vegetal, que la Biblia me está haciendo mención. Esta calabacera o zapallo, para nuestro entender, tiene como particularidad que es una planta que es de hojas grandes, justamente para cubrir y dar protección al fruto que habrá de nacer en ella. Dios, mi amado hermano, nos da a conocer algo especial. Dice la Biblia que Él preparó una calabacera. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Si retrocede conmigo, mi querido hermano, venga a la Escritura y veamos qué nos dice el Señor. Casi algo, si no digo igual, pero semejante, en el cual el Señor, mi querido hermano, utilizó el escenario para poder también tratar con el mismo profeta. En el capítulo 1, verso número 17, también Dios, de alguna manera, había dispuesto algo para Jonás, para tratar con su profeta. Mira lo que nos dice el Señor. Lo tiene el capítulo 1 de Jonás, verso 17, y si gusta, subrayelo para que pueda tomar también la misma referencia. Pero Jehová tenía, y sale nuevamente a relucir esto, ¿qué cosa? Tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Retome nuevamente Jonás capítulo 4. Verso número 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Mi amado hermano,
y más adelante, Dios también, si viene al verso 7, me voy a adelantar de a breve, simplemente para establecer la relación. Dice en el verso 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Qué interesante. ¿Qué logra usted identificar en estos 3 versículos? ¿Qué logra ver en este asunto? Que Dios tendría de alguna manera, ¿qué cosa para la vida de Jonás? Podría decirse un propósito. ¿Qué más tenía? ¿Qué entiende usted por el término preparar? Esto se podría asociar con otra palabrita un poquito más identificada con nosotros. Si que Dios había de alguna manera destinado, si esto para algo o para alguien. Llamado hermano, preparar o de alguna forma dejar listo algo para hacer una cosa, es, mi querido hermano, lo que se podría decir dentro del plan divino que Dios tiene de manera cuidadosa, si ya organizara las cosas para poder tratar, en este caso, con un hijo suyo. ¿Cuántas veces Dios prepara de antemano circunstancias para darnos a nosotros grandes y preciosísimas lecciones espirituales? Y es ahí, mi amado hermano, donde quisiera así remarcar la enseñanza, sí, por medio de la vida de este profeta. Dios prepararía, dice la Biblia, una calabacera. ¿Cuál era el objetivo de Dios en tenerla lista? Entendiendo que una calabaza no nace de la noche a la mañana. Una calabacera por lo general tomará de 3 a 6 meses. Sí, en cuanto al tiempo para poder dar su crecimiento y que su hoja obviamente también pueda florecer. Esto Dios no le tomó, digamos, el tiempo ordinario para la cosecha, sino que todo el Señor lo hizo en un solo día. Ahora bien, si usted es algo renuente a creer en que Dios preparó un pez para que recibiese a Jonás en su vientre, yo me imagino que también debería de ser incrédulo para poder creer que Dios también preparó a una calabaza para que dé su fruto y sus hojas grandes también en ¿cuánto tiempo? En un solo día. Usted dirá, ay, no, hermano, lo de la calabacera sí lo acepto, lo del pez no me parece creíble. Llamado hermano, el que cree en la calabacera debe de creer en el pez y debe de creer en que Dios también ordenó al gusano que haga lo que tenga que hacer. La Biblia es completa y no me pone a mí a elegir a mi elección en qué debo y en qué no debo creer. ¿Sí me entiende? O la acepto toda ella o la niego toda ella. Y querido hermano, y creemos por la veracidad que el Espíritu de Dios sí está en nosotros, sí que tenemos, mi amado hermano, la convicción de que así fue para con la vida del profeta. Y dice la Biblia que Dios preparó una calabacera, la cual creció, es evidente, ¿en medio de dónde creció la calabacera? ¿En medio de qué? De la enramada que Jonás había hecho. Entendemos que por la época, sí, y por las circunstancias en las que él se encontraba, esta enramada estaba en un lugar alto, obviamente sí, para ver la ciudad a distancia, pero al mismo tiempo estas cordilleras estaban en lugares desérticos, carentes de agua. He ahí, mi amado hermano, las circunstancias donde el profeta estaba expuesto, en este caso sí, a los vituperios del clima. Cuando vamos al verso 6, aún más nos dice que el propósito de la calabacera era para que hiciese sombra sobre su cabeza. Esa fue, mi amado hermano, la intención de Dios de esa calabacera. Solamente para que le hiciese, ¿qué cosa el profeta? Sombra. A manera de un paraguas. Mi amado, Dios a veces puede hacer nacer calabaceras en medio de nuestras vidas. Puede hacer que las cosas de alguna forma, estando de pronto adversas a nosotros, tomen una tonalidad positiva, crean un aspecto de comodidad o de tranquilidad en medio de nuestro convivir cristiano. Dios puede, mi amado hermano, si así lo desea, cambiarnos nuestra situación de la noche a la mañana para bien.
Puede ser que te sientas inseguro de algo y Dios en su misericordia, al ver, diríamos así, tu negativismo, tu incredulidad, comience a demostrar Dios por su misericordia, su poder, su oración comienza así a ser contestada y tú digas, uy, parece que Dios no se ha olvidado de mí. Parece que el Señor sí ha tenido misericordia y ha comenzado a cambiarme las cosas. Jonás, mi amado hermano, tiene que aprender la lección. La palabra, al parecer, para Jonás era ya insuficiente. Y Dios tiene que demostrarle, por medio de este suceso, cómo Dios puede cambiarle la situación a un hombre de la noche a la mañana. Hoy puede ser que estés muy necesitado y mañana Dios en su misericordia puede hacerte palpar abundancia. Y querido hermano, dice pues, sí, en el versículo número 6, que la situación de Job cambió de una manera muy favorable. Miremos, en el versículo número 6, la cual creció, dice ahí, sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza. Y me librase de qué, porque esto tenía en ese momento Jonás. ¿Qué tenía Jonás? Un malestar. ¿Dónde estaba el malestar de Jonás? ¿En su cabeza o en su corazón? Pero cuando a veces cambian las condiciones, diríamos así, físicas o materiales, puede traer alegría al corazón. ¿Sí? Simplemente para ilustrar, ¿sí? De pronto en medio de nuestra generación. Puede ser que usted esté cabizbajo, de pronto las cosas no se dieron en el hogar como se debieron haber dado, pero caminando por la calle escucha de su equipo favorito ¡gol! Y usted dice, ¿quién metió gol? ¡Ah, tu equipo! Bueno, ya por ahí una sonrisa por lo menos le saca. ¡Ay, qué bueno van ganando! ¿Verdad? Cosas como estas, sencillas y simples, le pueden cambiar de pronto la condición del corazón de una persona. Pero claro, son paños tibios en medio de heridas graves. Pero para un hombre como Jonás, que era muy inconstante en cuanto a su verdadera comunión con Dios, le pareció muy bien que Dios haya, mi amado hermano, levantado en el desierto un árbol, una planta como esta. Le trajo alivio, sí, de un clima de pronto muy adverso. Y dice la Biblia en el versículo número 6, ya en la parte final, y Jonás se alegró grandemente. ¿Por qué? Por la calabacera. Diríamos que Jonás, como que había entendido cómo la calabacera durante todo su desarrollo comenzó, mi amado hermano, sí, a formarse, comenzó a expandirse, y cómo esta le cubría, y ahora él tenía un lugar fresco para poder, recuerde, para poder estar viendo cómo la ciudad de Nínive habría de ser, ¿qué cosa? Destruida. Recuerde que Jonás estaba ahí por una razón. Quería ver la desgracia de los ninivitas. Y Dios, por su parte, sí, le da un ambiente favorable. Me imagino que Jonás pudo haber pensado, qué bueno, estoy en el mejor lugar y con la comodidad perfecta para ver cómo Dios castiga a esta nación. Mucho más, si usted considera en el versículo número 3, que Jonás se ha quejado delante de Dios diciéndole, estoy, mi amado Dios, estoy tan mal que quisiera mejor que me quites la vida. Cuando Jonás ahora ve una calabacera que de manera asombrosa, milagrosa, comienza a desarrollarse, yo creo que el corazón de Jonás dijo, la situación creo que va a cambiar. Dios está, a mi favor, y de seguro de aquí en adelante las cosas van a suceder como yo quería que sucedan. Pero, oh sorpresa, Dios puede cambiar también nuestra realidad de la noche a la mañana también. Y es aquí donde comienzan los conflictos. Cuando las cosas cambian de la noche a la mañana para bien, mi amado, nadie se queja. Cuando las cosas, vuelvo y repito, cambian, de la noche a la mañana para bien, nadie protesta. Al contrario, todos satisfechos. Pero cuando las cosas en la vida de un cristiano cambian de bien para mal, hacemos huelga delante del trono de Dios.
Nos quejamos, renegamos, hacemos reclamaciones y pedimos una respuesta o una reacción inmediata para con el Señor. Eso es lo que acontece en el siguiente escenario. En el versículo número 7 se nos dice: pero al venir el alba, es decir, el amanecer del siguiente día, preparó también Dios ¿qué cosa? Ya no una calabacera. Ahora prepararía a un solo gusanito. Preparó un gusano. Y querido hermano, ¿para qué preparó ese gusano? Para que, dice la Biblia, hiriera a la calabacera. Y esta, mi amado hermano, tiene esa gran debilidad. Sí, una calabacera que es susceptible a que por cualquier circunstancia de manipulación o de peste se logre malograr el fruto de la misma. Y esto, mi amado hermano, provocó en la calabacera que se secara y sus hojas se recogieran, y ahora el sol entraba así de manera perpendicular, directo, si en el rostro o en la cabeza del profeta. Y querido hermano, ¿cómo ha de ser la verdadera postura de un creyente en sucesos adversos que Dios mismo permite para ver de qué estamos hechos? Primeramente, venga conmigo, mi querido hermano, al libro de Habacuc, allá en el capítulo número 3. Este profeta se encuentra un poco más adelante del texto que tenemos como referencia, mis amados hermanos. Unas páginas más adelante. Es un texto que hemos leído en otra oportunidad también de enseñanza. En Habacuc capítulo número 3, el Señor nos dice, y por favor preste mucha atención a las palabras del verso 17 en adelante. Habacuc capítulo 3, verso 17 en adelante. ¿Lo tiene usted? ¿Me podría acompañar en la lectura? Y quiero que lo haga con total entendimiento. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, ahí me detengo. Ahora ponga usted su forma de vivir y diga de pronto a manera de un ejemplo. Digamos, aunque en vez de decir, aunque la higuera no florezca, diríamos, aunque no me paguen en la quincena. ¿Sí? ¿Lo va entendiendo? Segundo, aquí está, ni en las vides haya frutos. Podríamos decir, y aun cuando me caiga la enfermedad de un momento a otro, seguidamente, ¿qué podríamos decir? Verso número 17 dice, aunque falte el producto del olivo, aun cuando no haya arroz, ni aceite, ni papas, sí, ahí donde está el reservorio. ¿Qué más? Verso 17. Y los labrados no den ¿qué cosa? Mantenimiento, aunque a mí me boten de mi trabajo. Verso número 17, ¿qué más dice? Y las ovejas sean quitadas de la manada, aun cuando me roben la billetera en la metrovía. ¿Qué más podría decir? Y no haya vacas en donde. Y no haya ni pan ni leche en el desayuno, sino agua de hierbaliza y una rosquita. ¿Cuál es la reacción de un cristiano? Verso número 18. Con todo, le dice el Señor ahí. Qué interesante. Aunque no haya, si lo quiero resumir en una sola palabra, aunque no hayan beneficios, mi amado hermano, beneficios en la vida de un hijo de Dios, con todo, dice el verso 18, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Mi amado, aunque haya calabacera que cubra tu cielo, tu cabeza, tus finanzas, tu matrimonio, tu familia,
Aunque haya una calabacera que de alguna manera te brinde protección, cuidado en medio de ese desierto, tu vida para con Dios no puede variar en tu manera de ser y en tu manera de confiar en tu Dios. Porque Dios también, así como permite la calabacera, también puede permitir de antemano, ¿qué cosa? El gusano. Amén. Dios puede provocar que de la noche a la mañana tu comodidad se vuelva incomodidad. Que de la noche a la mañana lo que hoy ganas bastante y te alcanza, mañana quiebre la empresa y recibas el último cheque a ver cómo le hacen de ahí en adelante. Dios puede preparar el gusano. Sí, pero hay una interrogante. No todos están listos para recibir los gusanos que Dios envía. No todos están de alguna manera, sí, digamos, reaccionando favorablemente cuando Dios prepara. Recuerda, Dios prepara los gusanos. Dios preparó este gusano para traer mal a la vida de ¿quién? De Jonás. Dios todo esto lo hizo para que él pueda entender cómo Dios trabaja en la vida, sí, de los hombres. Dios permite el bien. Dios también puede permitir ¿qué cosa para el creyente? Puede permitir el mal. Dios en una oportunidad, así como permitió el bien en 3 hombres sí, que buscaron el rostro de Dios y los hicieron grandes, diríamos así, hombres de renombre en un imperio, Dios también luego queriendo probarlo, permitió el mal en la vida de ellos, hasta el punto que los pusieron al filo de la misma muerte. ¿De quién me refiero? Venga conmigo, mi querido hermano, y acompáñeme al libro de Daniel. Y veamos qué nos dice el Señor en el capítulo número 3, verso número 16 al 18. Libro de Daniel, capítulo número 3, verso número 16 al verso 18. ¿Lo tiene? Estos 3 hombres de Dios, Daniel capítulo 3, verso número 16 al 18, eran, sí, quienes habían servido de la mano con el profeta de su mismo nombre de este libro, Daniel. Y estos habían escalado posiciones muy altas dentro del imperio de Nabucodonosor. La Biblia nos dice en el verso 16 en adelante que estos 3 hombres habrían de ser puestos, o diría yo, expuestos a un peligro evidente. Este sería el gusano, sí, para sus vidas en este momento. ¿De qué me refiero? Verso 16. Sadrac, Mesach y Abednego eran nombres. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué asunto? Había un decreto real. Todo hombre que no adorase al rey por un lapso de 30 días, si no le rindieran tributo, alabanza y adoración, serían echados en el horno de fuego. Estos hombres obviamente eran temerosos de Dios y por nada del mundo rendirían culto a un ser humano. Pero el rey, como había firmado el decreto, tenía que cumplirlo. Y estos hombres sí recibieron la última oportunidad de parte del rey, el cual les dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, ¿estás listo para adorarme cuando la música comience a sonar? Ellos dijeron: sobre este asunto no tenemos por qué darte cuenta. Verso número 17. Mira cómo ellos reaccionan frente a este gusano de su vida. He aquí, dicen ellos, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. ¿De qué nos puede librar? Del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Verso 18. Y solamente lee las primeras 3 palabras de ese versículo. Hasta ahí nomás. Y si no, ¿cuántas veces solamente hablar pedimos las cosas
que salgan al favor nuestro. Y si no se da el empleo, y si no se da ese cambio que tú estás pidiendo, y si no regresa a la casa, ¿me explico? Y si no hay el aumento que tanto estás pidiendo para mejorar tu situación financiera, y si no te sanas, ¿sí me explico, mi amado hermano? ¿Y qué hay de ese? Y si no, mi amado hermano, el creyente debe de estar dispuesto de recibir de Dios la calabacera, pero también el gusano. Dios lo ha preparado. ¿Sí me entiende? Y en cada evento o suceso que Dios permita, habrá, mi amado hermano, una razón de Dios para la edificación de nuestras vidas. Ellos dijeron, ¿sí? Nosotros vamos a ser librados de ese horno. Y si no, es decir, y si nos llegamos a tostar allá adentro, ¿qué dice el verso 18? Complételo. Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Me encanta. Sea que Dios nos libre, dijeron ellos, o no, igual estamos resueltos a qué? A morir por causa de ti. ¿Tú estás dispuesto a esto en Dios? Mi amado hermano, calabacera, sí. Gusano, no. El tema de hoy. ¿Qué dice el Nuevo Testamento al respecto? Porque también en el Nuevo Testamento tenemos ilustraciones muy fuertes con respecto a la voluntad de Dios, sea esta positiva o negativa para la vida de sus hijos. Venga conmigo de primera mano, mi querido hermano, sí, allá al libro de Romanos, en el capítulo número 8. Veamos qué nos dice también el Espíritu Santo a través de los labios del apóstol Pablo. Carta a los romanos, luego de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tiene? Carta a los romanos, capítulo número 8, verso número 28. Dice el Señor, ¿ya lo encontró? Mire que de esta manera, si Dios nos habla y sabemos, es decir, y conocemos que los que aman a Dios, ahora, ¿cuántos lo aman acá? A ver, ¿cuántos aman a Dios? ¿Seguro? Ya vamos a ver si es verdad. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, en vez de todas las cosas, póngale ahí la calabacera y qué más. Y los gusanos, ¿verdad? Simbolizando que la calabacera es todo lo que puede Dios hacer crecer para el beneficio tuyo. Pero también reconociendo que los gusanos es todo lo que Dios permite para que afecte tu vida también. Mi amado hermano, dice la Escritura, todas, si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, tanto sea calabacera o gusano. ¿Cómo esto opera en tu vida? Para bien. ¿Por qué para bien? Porque es necesario que como hijo de Dios experimentes abundancia, pero también es necesario que experimentes que en tu vida. ¿Cómo poder aconsejar al pobre, al que está pasando por la crisis más severa, cuando si tú mismo, mi amado hermano, no has palpado la necesidad? ¿Cómo crees que pueden hacer un consejo de qué hacer cuando se toca fondo de pronto financieramente? ¿Cómo
¿Cómo poder dar en Dios un consejo atinado si antes primero no se ha pasado enfermedad o crisis de salud como para poder decir, hermano o fulano, yo estuve como usted estuvo, pero yo ahí me aferré a Dios, clamé más que nunca y pude ver al tiempo de Dios que Dios me restauró y me levantó y ahora yo le sirvo en agradecimiento? Hay que experimentar calabacera. Hay que experimentar también abundancia, como para poder decirle, hermano, cuidado, la abundancia va a entorpecer su buen juicio. A Dios hay que saberle honrar también en medio de la prosperidad, aún con los bienes, porque la verdad, Dios permite prosperar para que por medio de ese enriquecimiento se pueda ayudar o contribuir a los más pobres. Hay quienes, mi amado hermano, en la prosperidad también se olvidan de Dios. Oran a Dios para que el Señor les dé crecimiento, para que les dé bienes materiales, y ellos, claro, en su afán y en su compromiso para obtenerlos, complementen sus bienes para el servicio de Dios. Y cuando Dios les da la oportunidad de crecer financieramente, de obtener bienes materiales, cuando los tienen, sí se alejan de la obra de Dios. Me recuerdo en una oportunidad que unos hermanos recibieron de parte del Señor un vehículo. Y en medio de ese precioso, diríamos, regalo de Dios, ellos al inicio, este vehículo es para hacer visita donde van los hermanos. Y amado hermano, en ese entonces la obra recién se abría en la Flor de Bastión. Le digo, hermano, ¿a dónde nos toca la visita? En la Flor, hermano, allá yo no voy. Está feo por allá. Por allá yo no puedo exponerme. Es por aquí nomás que quiero ir. Digo, hermano, ¿qué pasó? ¿Acaso esa bendición no era para el servicio de la obra? Mi amado hermano, hay que saber honrar a Jehová con nuestros bienes. Porque a la larga, esos bienes no son nuestros. Él nos los ha provisto. Su vida es de Dios. Y cuando hablo de su vida, hablo de todo lo que su vida pueda llegar a producir. Él le ha dado a usted el entendimiento, el razonamiento, le ha dado el tiempo que usted tanto de pronto, si en su preocupación y afán lo quiere administrar, pero nunca le alcanza. Yo le aseguro que si el día tuviese 40 horas, las 40 horas no le bastaría para terminar de hacer sus asuntos. Se lo aseguro. Amado hermano, cuando vamos pues a la Escritura, la Biblia nos dice que nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son, ¿qué dice la Biblia? A ellos les ayuda bien todas las cosas. No aísle el texto, ¿sí? Solo los que son llamados por Dios para cumplir su propósito, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Por qué muchas veces todas las cosas no nos ayudan a bien? Porque estamos alejados de los propósitos de Dios. He ahí la respuesta para muchos que hoy dicen, pero a mí las cosas negativas no me ayudan, al contrario, me entorpecen y hasta me detienen. Sencillo, hoy tienes la respuesta. ¿Por qué no te ayuda para bien el gusano que Dios ha preparado? Porque estás lejos y distante del llamado que Dios te ha hecho. Por eso te hace daño y no puedes salir adelante. Las cosas ayudan a bien para los que están conforme al Señor, llamados a servirle. Pero para eso hay que disponerse al servicio de Dios. Mi querido hermano, para el que sirve, así no tenga dinero, verá la forma y llegará al lugar donde Dios le ha dicho, ahí tienes que ir para atender mis negocios. Si fuese posible, irá caminando y llegará y dirá, gracias Señor, porque con dinero en taxi venía y ahora que no tengo a pie, pero cumplo contigo, porque tengo una tarea que realizar para la obra de Dios. ¿Me explico? En ellos ayuda para bien todas las cosas. Pero si andamos ajenos a la obra de Dios, si no lo hacemos con el amor que Dios tanto nos ha exigido para hacer sus tareas, hermano, ¿usted cree que le ayudará para bien la calabacera o el gusano? En ninguna manera. Ahí la bendición se requiere. Y Dios no desea eso de su pueblo. En el caso de Jonás, tanto lo uno como lo
tampoco no tuvo para él, a la verdad, sin un propósito divino. Aún más, mi querido hermano, cuando retomamos, ya queriendo darle una pequeña conclusión al texto de hoy, cuando Dios preparó el gusano, así como había preparado la calabacera, Jonás no estaba percibido de la esfera espiritual en la que Dios estaba trabajando. Dios quería enseñarle una lección a Jonás con estos dos instrumentos. Versículo número 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual, dice la Escritura, hirió la calabacera. ¿Y qué sucedió consecuentemente? Y se secó la calabacera. Verso 8. Y aconteció, y al salir el sol, preparó Dios otra vez. ¿Qué preparó Dios ahora? Dice aquí, recio viento solano. Esto, mi amado hermano, es un viento caluroso y perturbador. ¿Sí? Esto no era un viento refrescante que de alguna manera trajera frescura, sino más bien un viento húmedo, seco, que de alguna manera consumía el alma del profeta. ¿Cuántas veces saliendo a hacer la obra, mi amado hermano? Si usted ora para que haya buen clima, para que no llueva, para que no haga sol, y pregunte en este último invierno, ¿cuántos salieron con unos solazos a predicar la palabra? Venían, mi amado hermano, deshidratados, pidiendo un poco de agua y diciendo, vaya que hoy el sol ha estado, sí, como una prueba a la hora de evangelizar. Y querido hermano, Dios prepara todas las cosas para también ver la resistencia de su pueblo. Cuando vamos pues a la Escritura, aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol, ¿qué hizo de manera consecuente? Hirió a Jonás, ¿en dónde? En la cabeza. Y se desmayaba, y nuevamente, ¿qué pasó con el tan variable Jonás? Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Cómo acabará el desenlace de este profeta? ¿Qué hará frente a toda esta circunstancia? ¿Entenderá Jonás el mensaje, sí, que Dios le dio de manera ilustrativa a través de estos tres elementos? Calabacera, luego el gusano y por último el viento recio. Eso lo veremos, si Dios lo permite, el próximo día domingo con la ayuda de su Santo Espíritu. Pero si Dios hoy te habló a través de estos versículos, no solamente agradeceselo como una ofrenda de aplauso, sino que vive cada día el mensaje de Dios en tu vida. Oremos al Señor. Padre Celestial, qué buena es tu palabra, práctica y sencilla al mismo tiempo. Permítenos, Espíritu Santo, poder tener nuestros